Actividad número 4 del laboratorio de química grado décimo. Dice realizar la regla del octeto con los siguientes compuestos. ¿En qué consiste la regla del octeto? Consiste en que cuando un elemento, ¿sí?, de la tabla o un elemento químico, oxígeno, carbono, hidrógeno, cesio, bromo, arsénico, cualquier elemento, se une con otro para tener en 8 electrones, se considera que es estable, ¿sí? Entonces la ley del octeto es buscar la estabilidad mediante el balance de los electrones. Entonces, como explicábamos antes, según las características de ese elemento, puede tener menor o mayor cantidad de electrones. Por eso decimos que los gases nobles, que están ubicados en el grupo 8A de la tabla periódica, son elementos estables y poco reactivos porque pues ellos todos tienen 8 electrones. Entonces, ¿en qué consiste la ley del octeto? Que mediante reacción o mediante unión logran volverse un compuesto estable porque algún elemento principal o todos logran tener 8 electrones, compartiendo electrones con otros elementos. Entonces tenemos el ejemplo tenemos el compuesto simple CO2. ¿Qué significa CO2? Que este es el dióxido de carbono. Significa que es un elemento, un compuesto que está compuesto, valga la redundancia, por 2 moléculas de oxígeno y una de carbono. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que está balanceado? Pues miramos al grupo que pertenezca al oxígeno cuántos electrones posee y pues como sabemos que del grupo, acá lo tenemos del grupo 6A, pues posee 6 electrones. Y el grupo y el carbono, como está en el grupo 4A, pues posee 4 electrones. Cuando utilizamos la estructura de Lewis, que fue la que vimos anteriormente, que es graficar el elemento con sus electrones, podemos observar lo siguiente. El oxígeno al tener sus 6 electrones y el carbono al tener sus 4 electrones y el otro oxígeno porque recordemos que son 2 moléculas. Entonces, el carbono, como es la molécula central, pues porque hay 2 de la otra y solo una de estas, podemos ver que puede compartir estos 2 electrones que le ofrece el oxígeno y estos 2 otros electrones que le ofrece el oxígeno. Por lo tanto, este carbono que tiene 1, 2, 3 y 4 electrones, como lo vimos acá, al compartir con estos 2 de un oxígeno, quedaría con 6 electrones y al compartir estos 2 electrones del otro oxígeno, quedaría con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, se convierte en un elemento estable y cumpliendo la ley del octeto, que tenga 8 electrones. Por el otro lado, no es que estos electrones pasen directamente al compuesto del carbono, no, sino que se interactúan, vuelven como un enlace, se unen, se lo comparten. Entonces, en este caso, el oxígeno que tenía 6 electrones también comparte estos 2 electrones que posee el carbono. Por lo tanto, también quedaría con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo pasa con este oxígeno porque también tiene 6. ¿Y qué pasa? Que el oxígeno, al compartir 2 enlaces con el carbono, obtiene 8 electrones en total porque estos se comparten. Lo mismo pasa con este oxígeno y el carbono a compartir 2 electrones con el oxígeno de la derecha y al compartir 2 oxígenos con 2 electrones con el oxígeno de la izquierda, también completa 8 electrones. Es su capacidad, porque obviamente hay excepciones, pero la mayoría de los elementos logran su punto de equilibrio con 8 electrones. Eso se conoce como la ley del octeto. Como podemos ver, es un compuesto que ya está estable, que es poco reactivo porque cada uno de sus elementos al compartirse los electrones pues forma 8. ¿Qué sucede? Que si este oxígeno, digamos que el oxígeno tuviera solamente 4, el oxígeno no podría compartir más electrones, solamente estos 2, porque el carbono para unirse con el otro oxígeno tiene que compartir estos 2. Entonces ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces dice que hagamos la ley del octeto para estos compuestos, que es selenio, si no estoy mal, y óxido selenioso, sí señor.
El selenio, ¿cómo hacemos para saber cómo podemos hacer la estructura para ver si cumplen o no la ley del octeto? Pues hay tres formas de hacer la ley del octeto. Octeto completo, que es cuando todos los compuestos de todos los elementos o alguno de los elementos consigue los 8 electrones, sería un octeto completo. Cuando es un octeto incompleto, es que pues alguno de los elementos no consigue obtener los 8 electrones, y un octeto expandido es aquel que un compuesto logra tener más de 8 electrones. Estos son excepciones, porque la mayoría, la idea es que completen 8, como la regla general, pero pues en química hay muchas excepciones. Entonces el primer ejercicio dice que hagamos la ley del octeto para el óxido selenioso. ¿Qué debemos hacer primero? Identificar la cantidad de electrones de cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a la tabla periódica que dibujamos e identificamos que el selenio pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, posee 6 electrones. Y el oxígeno está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones. Y pues esto lo hacemos por 2 porque sabemos que según esto, O2, hay 2 moléculas de oxígeno. Lo dibujamos lo mismo, como hay un solo selenio, pues lo ponemos en la mitad, y como hay 2 oxígenos, pues ponemos uno a cada lado. Repartimos primero los electrones del selenio, que sabemos que son 6, teniendo en cuenta la ubicación del plano cartesiano, de norte, de sureste, norte y oeste. Entonces ponemos 2 acá y el exceso acá. Ubicamos un oxígeno y también ponemos los 6 electrones, los dibujamos según la estructura de Lewis. Ahora, ¿qué necesito yo para que el selenio, teniendo 6 electrones, me cumpla la ley del octeto? Pues necesita 2 más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo obtener 2 más? Compartiendo uno con este oxígeno o compartiendo otro con este oxígeno, ¿sí? Entonces, pues acá se puede con cualquiera de los dos. El dibujo es que se puede con cualquiera, no necesariamente tiene que ser con uno específico, sino que quedaría, mira, si utilizamos este arrea, quedaría el selenio, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el que posee, comparte uno con este oxígeno, quedaría 7, y comparte cualquiera de estos dos con el otro oxígeno, quedaría 8. ¿Sí? Y ahora lo mismo el oxígeno. El oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y puede compartir uno con este, quedaría 7. Y con este también quedaría 7. También lo que se puede hacer es que para que estos completen 8, también el selenio puede compartirle otro electrón al oxígeno. Entonces en este caso puede ser este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedaría 4, 5, 6, 7 y 8. Quedarían completos. Y si al compartirlo también quedaría con 8. Entonces este de acá sería un octeto completo. Vamos a otro ejemplo, que es el sulfuro de calcio, en donde nos dice que, miren, en el ejercicio, que tenemos 2 moléculas de calcio y una de azufre. Lo mismo, identificamos la cantidad de electrones que tiene el calcio. Como se ubica en el grupo A2, pues tiene 2 electrones. Y como el sulfuro se ubica en el grupo 6A, pues posee 6 electrones. Lo mismo, la que tiene solamente una molécula, lo ponemos en la mitad del azufre y dibujamos sus 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos cada molécula de calcio, recordemos son 2 moléculas de calcio, ponemos una en cada lado. Lo mismo, nos están diciendo que el calcio posee 2 electrones, entonces compartimos 2 electrones acá y 2 acá. ¿Por qué lo hacemos en nuestra estructura? Porque sabemos que necesariamente, porque no lo ponemos acá o arriba o abajo el otro, porque sabemos que el selenio necesita compartir compartir electrones de otro elemento para completar la ley del octeto. Entonces tiene 8, tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puede compartir cualquiera de estos dos con el calcio y sería 7, y puede compartir cualquiera de estos dos con el azufre y quedaría con 8. Y el calcio, al tener la capacidad de unirse con cualquiera de estos del azufre, tendría 4 electrones, porque 2 que tiene y 2 que le comparte el azufre, quedaría con 4. Lo mismo este de acá, ¿sí? Entonces, como podemos observar, el azufre
como el calcio no puede dejar ningún electrón libre, porque pues necesita completar 8 y solamente puede completar 4 con los 2 del azufre, y el calcio también. El azufre en realidad quedaría con 10 electrones. ¿Por qué 10? 2 del calcio y 6 que tiene van 8, más los otros 2 del otro calcio. Para que la estructura se vuelva estable, el azufre tendría acceso, el sulfuro tendría acceso a 10 electrones, este calcio a 4 y este otro calcio a 4, así como está dibujado: 1, 2, 3, 4 este calcio, 1, 2, 3, 4 este calcio, y el sulfuro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A este tipo de enlaces se les conoce